trastorno de la personalidad por dependencia o el trastorno de personalidad dependiente. Quienes padecen este trastorno se caracterizan por un excesivo apego hacia otras personas, con rasgos de sumisión o adhesión hasta el punto de presentar una necesidad constante y excesiva de otras personas para que se ocupen de ellos. Su rasgo más distintivo es, en definitiva, el miedo al ser abandonado por otras personas. Las personas dependientes tienen una necesidad patológica de ser cuidadas y protegidas por otras personas. Esto les hace desarrollar actitudes de sumisión hacia estas ante el terror que le produce la posibilidad de, como dije anteriormente, ser abandonados. La búsqueda de esa sensación de protección, por lo tanto, se convierte en una finalidad básica de las personas con trastorno de personalidad dependiente. Otro rasgo común es la timidez, la pasividad o la baja autoestima. Es frecuente que ellas se sientan poco seguras y que sean muy sensibles hacia las críticas de unas terceras personas. Esto se debe a que las mismas no confían en sus propias actividades o habilidades, y debido a estos factores necesitan buscar otra figura de protección. Este trastorno es relativamente frecuente, ya que se estima que frecuenta a los 2.5% de la población y que además es más común en las mujeres que en los hombres. Ahora bien, ¿cuáles son los principales síntomas del trastorno de personalidad por dependencia? Uno de los síntomas es la indecisión, que cuando es necesario que ellos adopten cualquier resolución, necesitan que otra persona lo haga en su lugar, ya que no son capaces de hacerlo ellos mismos. La irresponsabilidad es otro síntoma, se deriva de la indecisión, ya que también son incapaces de hacerse cargo de cualquier otro tipo de compromiso u obligación. Tenemos la timidez, que las personas dependientes no se atreven a discrepar o a mostrar su desacuerdo, ya que se debe a su falta de desconfianza que los hace sentir inseguros. Tenemos también la falta de iniciativa, ya que tienen dificultad de hacer las cosas a su manera o sin seguir las directrices de otra persona. Ya que del mismo modo les resulta muy difícil realizar tareas o proyectos por sí mismos si no cumplen con la ayuda de una tercera persona. Tenemos también la sumisión, que como consecuencia de deseo de agradar, aceptan lo que sea necesario. Esto por miedo a verse abandonados o desprotegidos. También tenemos el miedo a la soledad, ya que ellos sienten gran temor de no estar acompañados. Necesitan otra persona que decida por ellos, que asuma por ellos cosas que no quieren afrontar, y tener a alguien que los proteja. Posibles causas del trastorno de personalidad dependiente. La información sobre las causas del trastorno de personalidad dependiente es limitada, pero entre los factores que podrían contribuir tenemos factores culturales, experiencias tempranas negativas, una tendencia innata a la ansiedad y los rasgos hereditarios como serían la sumisión, la inseguridad y el comportamiento indiscreto. ¿Cómo se desarrolla este trastorno? Este trastorno suele desarrollarse en la infancia, aunque lo más común sea que el diagnóstico se produzca en la adultez temprana. Cuando se dice que se desarrolla en la infancia, estamos hablando de la educación recibida. La mayoría de las personas dependientes han tenido padres sobreprotectores quienes no han estimulado a desarrollar una vida independiente. En este tipo de educación, se resaltan los peligros potenciales de las decisiones adoptadas por el individuo. Esto termina dando lugar a una actitud pasiva, donde el dependiente no quiere salir de su zona segura y termina buscando a una persona para que tome decisiones y asuma los riesgos en su lugar. Por otra parte, también podemos hablar sobre los rasgos hereditarios. Múltiples estudios han demostrado que las personas con trastorno por dependencia tienen antecedentes familiares. Se podría decir que el factor genético es relevante en este trastorno. Sin embargo, esto no significa que sea un elemento completamente decisivo a la hora de desarrollarlo. Uno de los factores de riesgo de este trastorno sería el alcoholismo,
el consumo de sustancias, mayor posibilidad al abuso sexual, físico y emocional, la depresión y los pensamientos suicidas. En este trastorno se le suele ver mejoramiento a largo plazo en terapia. Diferencias diagnósticas del trastorno de la personalidad dependiente como tal. Es importante recalcar que el trastorno de la personalidad dependiente debe diferenciarse muy bien a la dependencia que surge como consecuencia de los trastornos del eje 1. ¿Cuáles son estos trastornos? Pues pueden ser trastornos del estado de ánimo, pueden ser trastornos de la ansiedad por agorafobia o otros trastornos como tal de la ansiedad. Entonces no debemos confundir el trastorno de la personalidad dependiente con esa dependencia que surge como consecuencia. También debemos hablar de que aunque hay muchos trastornos de personalidad y que se caracterizan por rasgos de dependencia, es muy común que se vea el trastorno de la personalidad dependiente como tal. La persona se distingue por tener predominio en el comportamiento. Cuando se habla de esto es que tienen tendencia a la sumisión, a la adhesión y también a la reactividad como tal de su comportamiento. El tratamiento para una persona con trastorno de la personalidad dependiente es 1. Terapia cognitivo-conductual. 2. Psicoterapia psicodinámica. En líneas generales, el tratamiento general de estos trastornos o de este trastorno como tal es muy parecido al trastorno de la personalidad, de los trastornos de personalidad, incluso pudiera ser el mismo, sin ningún problema. Cuando hablamos de psicoterapia psicodinámica y de la terapia cognitivo-conductual, es porque estas se centran más que todo en examinar como tal aquellos temores frente a la independencia que tienen estas personas. Ellos buscan como tal afirmar o hacerles ver a esas personas esas dificultades para afirmarse a sí mismos y de esta forma tener el propio reconocimiento en sí como persona, como individuo. El trastorno de personalidad por evasión. Las causas de este trastorno son desconocidas para la ciencia, más sin embargo se podría decir que podría ser por genes o una dificultad física que de cierto modo cambió el aspecto de la persona o esta persona cree que fue así. Es decir, algo fuera de lo común que de cierto modo afectó a la persona. La personalidad por evasión se caracteriza principalmente por la incomodidad social que presenta la persona. Básicamente el tratar de evitar contacto intrapersonal con otra persona, etc. Las personas con este trastorno por evasión tienen miedo a ser rechazadas por otras personas, criticadas, avergonzadas o humilladas. Y en consecuencia de esto evitan cualquier situación que podría hacerlos experimentar algo como esto. Es decir, evitan cualquier contacto con otra persona de cierto modo para evitar una situación de esta. Algunos síntomas que presenta esta persona es la baja autoestima, notoria evitación por interactuar con otras personas, sensación de ineptitud. Esto está relacionado con lo que es la baja autoestima. Más que todo una limitación excesiva de interacciones, lo cual nos puede decir que es relativamente aislada. Esta persona que padezca este trastorno a su vez puede padecer lo que es la depresión y sensaciones severas de miedo. Aunque no exista manera de comprobar netamente cómo se desarrolla este trastorno, las investigaciones nos sugieren que las experiencias de rechazo y marginación durante la infancia, al igual que la ansiedad social innata, son factores que contribuyen al desarrollo de este trastorno. ¿Cuáles podrían considerarse los factores de riesgo que desarrollen este trastorno? Rechazo por parte de los progenitores durante la infancia, crítica constante por parte de estos mismos, acoso escolar y múltiples situaciones de rechazo o de burla durante la infancia
pueden ser factores de riesgo que desarrollen este trastorno. Este trastorno puede confundirse con la fobia social y con el trastorno de la personalidad esquizoide. ¿Qué diferencia el trastorno de la personalidad evitativa de la fobia social? Bueno, que el trastorno de la personalidad evitativa es más una ansiedad generalizada y de evitación, que puede darse en situaciones en las que sea probable la vergüenza pública o que puedan ser propensos a la vergüenza pública, como por ejemplo actuar en un escenario, hablar en público, etc. La fobia social es más, tiene un espectro más amplio que el trastorno de la personalidad evitativa y por ello puede ser un poquito más difícil de discernir. El trastorno de la personalidad esquizoide, al igual que en el trastorno de la personalidad evitativa, las personas que lo padecen suelen ser solitarias, pero en el caso del trastorno de la personalidad esquizoide, las personas que lo padecen suelen ser más solitarias porque no les interesa interactuar con el entorno. En cambio, en el trastorno de la personalidad evitativa, las personas tienden a ser más solitarias por temor a la vergüenza o al rechazo por parte de los demás. Buenas, mi nombre es Andrea Costa. ¿Alguna vez han puesto a pensar sobre los tratamientos para los trastornos de personalidad y lo tanto que pueden llegar a afectar a una persona en su niñez y posteriormente en su adultez? El trastorno de personalidad que hablaremos hoy va a ser por evasión. Comentaré sus causas y tratamiento. Entre los tratamientos comprobados para el desorden de personalidad evasiva, cabe mencionar, número 1, terapia cognitiva conductual. El objetivo es mostrar cualquier estrategia para enfrentar las situaciones temidas a través de técnicas de comportamiento. Otro enfoque terapéutico para el tratamiento del desorden de personalidad evasiva es la terapia metacognitiva interpersonal, que es a través de la narración de su propia autobiografía. Número 3. Tratamiento farmacológico. Varias clases de fármacos psicotrópicos, como los antidepresivos de tipo tricíclico. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, los inhibidores selectivos de la recapacitación de serotonina y los inhibidores duales de la serotonina y la noradrenalina pueden ser útiles para reducir la sensibilidad individual al temor al rechazo. Las benzodiazepinas están indicadas para el tratamiento de la ansiedad o el pánico, nerviosismo y la tensión causada por tener que hacer frente a una situación social que generalmente se evitan. En sus causas se pueden mencionar numerosas investigaciones que han demostrado que las historias de abuso físico, psicológico y el rechazo y la marginación en el contexto de grupos de pares también pueden llevar a un deseo de aceptación excesiva y dificultad para recibir algún tipo de crítica. En las causas ambientales pueden tener los siguientes antecedentes médicos: negligencia, abuso, sobreprotección y sentirse rechazado o mal recibido por sus compañeros. Causas genéticas. La genética es importante para conducir al trastorno de la personalidad por evitación, especialmente porque afecta el temperamento porque generalmente afecta el temperamento. El trastorno de la personalidad por evitación está relacionado con la desconexión genética de los rasgos de personalidad. Sin embargo, aunque se cree que los genes afectan el temperamento, en algunos casos el entorno también puede llegar a afectar.
y puede tener un papel muy importante en los niños y su aislamiento social. Aún tratan de determinar dónde, y aún así científicos e investigadores tratan de determinar dónde finalizan las causas genéticas y dónde comienzan las causas ambientales.